Recuerden que en estas semanas que pasaron estuvimos hablando de Jesucristo que se había ido al lago con los discípulos, había venido una tormenta, después llegan del otro lado del lago, había una multitud, Él les enseña a la multitud y no había nada para comer, entonces hace el milagro de los panes y los peces, quedan todos sorprendidos, 5.000 personas comen con 5 panes y 2 peces, y ese gran milagro, entonces las personas quieren nombrarlo a Jesucristo Rey ahí mismo, para que vaya a reinar a Jerusalén, y se genera como un movimiento tremendo, y la gente empieza a hablar de lo que ocurría, ya era algo extraordinario lo que estaba pasando, y eso empieza a moverse de boca en boca. Recuerden que estaban en la región de Galilea, que es al norte de lo que es hoy Israel, más al sur está Jerusalén, que es el centro espiritual o religioso. Entonces la voz empezó a correr por todos lados, ya lo que estaba haciendo Jesús era escandaloso. Dice que salía, oraba por los enfermos se sanaban y las personas pedían, dice, que las personas que llegaban a tocar el manto de Jesús, se sanaban. Entonces había, la gente llevaba a sus enfermos en las camas, en las camillas, porque estaban viendo que el poder de Dios estaba sobre él. Y en el medio de esa revolución aparecen los fariseos y los maestros de la ley que vienen desde Jerusalén a ver qué está pasando. También vimos que Jesús, cuando vio la multitud, dice que se entristeció porque eran como ovejas sin pastor. Y hablamos de que eso significaba que había muchas personas con necesidad de ser pastoreadas, e hicimos que es una metáfora y la comparación entre la oveja y lo que somos nosotros, que la oveja es un ser que necesita del cuidado y la protección de un pastor. Entonces decía, estas personas no tienen un liderazgo verdadero, no hay pastores que se ocupen de ellas. Y ahí aparecen estos hombres, que eran los fariseos y los maestros de la ley, que eran los pastores por ley de Israel, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran? Los fariseos formaban parte dentro del judaísmo de una secta que era la más estricta, eran los más ortodoxos de los judíos, que eran los que cumplían las leyes judías a rajatabla, y los maestros de la ley, dice la Biblia, que eran personas que interpretaban la ley y tenían el conocimiento. ¿Quiénes son hoy los que interpretan las leyes? Los abogados. Los abogados, eran como abogados, ¿no? Y eran los que generaron todos los problemas que empezaron a ocurrir. Para variar, ya ven, desde la época de Jesús, los abogados que meten problemas y empiezan a generar conflictos. Entonces estamos hablando de que estas personas se acercan y vienen a ver qué estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿No? Pero vienen con un ojo religioso, un ojo crítico. No con un ojo de amor, no con un ojo de necesidad, como venía toda la multitud de personas. Ellos vienen desde otra postura. Y empiezan a observar que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos, no cumplían con el rito, no era un problema de higiene, sino un problema de rito, de lavarse las manos antes de comer. Recuerden que cuando ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, quedaron 12 cestas llenas con lo que sobraba, y eran 12 los discípulos de Jesús, entonces cada uno tenía su cesta, y se me ocurre, agarrarían, meterían la mano en la cesta y empezarían a comer, ¿no? Es como si uno tiene una caja de, no sé, ¿se acuerdan las latas de galletitas de chapa? Yo tengo una de esas en mi casa, que hay galletitas. Entonces, generalmente está vacía, porque si está lleno, me las como todas, ¿no? Porque uno entra a comer una a una. Entonces, ellos tenían y comían, y no cumplían con los ritos. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado que cuando ellos venían caminando un día sábado y comían de las espigas, y también tuvieron un conflicto con estos hombres? Yo digo, otra vez tengo que predicar este tema, pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué lo repite tanto Jesús? ¿Por qué repite tanto la misma situación? ¿Será que nos quiere decir algo, nos quiere recalcar algo y que prestemos atención
y que no caigamos en el error. Piensen que estas personas, los fariseos y los maestros de la ley, eran las personas más reconocidas dentro del judaísmo. Una madre quería que su hijo sea como ellos. Porque donde iban eran reconocidos, eran las autoridades morales de la nación. Eran las autoridades, eran consideradas las mejores personas, buenas, las personas más santas de la nación. Y Jesús los llama hipócritas. Entonces el rito consistía que antes de comer tenían que agarrar una vasija con un agua especial, no podía ser agua cualquiera, tenía que estar cubierta, si se ensuciaba la tenían que tirar y volver a llenarla, estaba como separada esa agua, tenían que tomar un poco de agua, poner las manos así, con los dedos para arriba, ¿no? Y empezar a verter el agua por los dedos hasta las muñecas. El agua no tenía que ser menos que el cascarón de un huevo. Estaba todo bien reglado, ¿eh? Después, cuando ya tenían las manos mojadas, se tenían que pasarse los puños por la palma, y entonces se mojaban los puños también. Pero no terminaba ahí. ¿Por qué? Porque el puño estaba sucio y había tocado la mano que había sido purificada. Entonces te tenían que volver a echar agua, pero ahora con las manos, con los dedos para abajo, de un lado y del otro. Y ahí recién se había cumplido el rito de la purificación. Lo mismo tenía que hacer con los utensilios. Entonces una persona que cumplía con todos esos ritos, era considerada una buena persona. Qué buena, esta persona cumple con todos los ritos. Esta persona hace las cosas bien. Y eran admirados. Nadie pensaba mal de quien cumplía los ritos. Al contrario, los padres enseñaban a sus hijos a cumplir con esos rituales. Y de repente a Jesús le dice, Jesús, date limpia las manos, comé. Si tenés hambre, comé. Le habrá dicho, no sé, porque si los discípulos no se lavarían las manos, es porque Jesús no lo haría. ¿Cómo Jesús no lo hacía? Y este tipo no lo hace. Si es el Mesías, tanto que se llena, si es el Cristo que estamos esperando, se tiene que lavar de la cabeza a los pies. Porque tendría que ser el que más cumple con todos los rituales que nosotros estamos haciendo. Y formaba parte, este rito, de la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Los judíos se guiaban por la Biblia, que para ellos en aquella época era el Antiguo Testamento, que la llamaban los libros de la ley o la Torá, ¿sí? Todavía no sé, era el libro más importante, los primeros 5 libros de la ley. Ellos se aferraban a esa escritura, pero también decían que existía una tradición que Moisés había hablado, no estaba escrito, pero que estaba hablado, y que en realidad los maestros de la ley, 5 siglos antes de Cristo, habían empezado a arreglar la palabra de Dios. Entonces decían, vamos a enriquecerla un poco más a la palabra de Dios. Entonces empezaron a poner, cuando Jesús habla de tal tema, ¿qué quiere decir? Y se ponían a discutir, los maestros de la ley, los abogados estos, y empezaban a crear reglamento del reglamento del reglamento del reglamento. Y había diferentes escuelas, y en algunas se oponían entre ellos. Eso más adelante, después de Jesucristo, se formó un libro, se escribió y se llama hoy el Misná. Existe hoy esa bibliografía. Por ejemplo, para el lavamiento, los ritos de purificación, creo que hay 5 tomos. Imagínense, 5 tomos. Que el dedito para abajo, que levantar la patita, que para ser más santo, todo lo que hay que hacer para ser más santo, el que más rito, el que más mérito, el que más esfuerzo hace, ese es el que merece el cielo. Bien. Entonces, había tradiciones y ritos para todas las cosas. ¿Se acuerdan? El día sábado, ya hablábamos de eso, el día sábado era el día que no se trabajaba. ¿Qué significaba no trabajar? Y no había que hacer esfuerzo. ¿Y qué es un esfuerzo? Y si levantaba una banana era esfuerzo, era pecado. Entonces, todo y entonces decía, no,
Yo digo que si levantás un poroto, ese es más santo todavía, porque ni un poroto levanta. Entonces se esforzaban para ver quién era más bueno, ¿no? Entonces decían, este es de la escuela más ortodoxa. ¡Qué bueno que es! Porque cumple con todas las tradiciones. ¿Sí? Bien. Ahora, vienen ellos y la queja era, ¿cómo? Fíjense, en vez de ver que había habido un milagro de multiplicación, que 5.000 personas habían alimentado, en vez de ver que decían que Jesús había caminado por las aguas y que estaban ocurriendo milagros alrededor de él, las personas se sanaban, ellos lo único que les importaba era si se lavaban las manos o no se lavaban las manos, si cumplían con el rito o no cumplían con el rito. ¿Por qué? Porque tenían un espíritu religioso, un espíritu de crítica, ¿no? Estaban viendo lo negativo. A algo le vamos a encontrar. Bien. Ahora, ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa el que tiene un espíritu religioso? ¿Cómo actúa el fariseo? ¿Cómo actuaba? Y puse algunas características. Por ejemplo, busca cumplir reglas externas y tradiciones humanas. Reglas externas y tradiciones humanas. Está atento al que no las cumple, además. Condena al que no las cumple. No solamente que está atento, sino condena al que no las cumple. Y cree que la salvación es por mérito. Quiere agradar al otro y se enorgullece de lo bueno que es. ¿No? ¿Yo soy bueno? Soy re bueno, no me digan que no. Mi mamá dice que soy bueno. Y además creen una de las cosas más fuertes que tienen es cosecharás tu siembra, ¿no? El que las hace las paga, si das recibís. Ahora, ¿está mal? No, esta ley no está mal. Cosecharás tu siembra. Pero ¿qué pasa? Todas las religiones tienen esta ley. El budismo tiene esta ley, ¿sí? El islamismo tiene esta ley, el judaísmo tiene esta ley, pero Dios tiene otra ley. Ahora vamos a hablar. Ahora, ¿cómo actúa el que tiene el Espíritu de Dios? Dice, el Espíritu de Dios no busca lo externo, sino busca el corazón. Jesús no estaba mirando si las personas eran pecadores, si estaban cumpliendo o no cumpliendo con los rituales judíos. Jesús estaba mirando si tenían necesidad. Venía una persona con necesidad, dice, ¿qué te está pasando? Quiero ver, estoy ciego. Oraba para que sea sanado. Una persona con un problema, la amaba. Él buscaba la necesidad y resolverle a la persona. Dice que Él vino a los que estaban con necesidad. Él vino con los que estaban enfermos, los que necesitan médico. Entonces Él venía a sanar, a restaurar. Entonces dice que tenía misericordia de las personas. Amaba a las personas. Otra cosa, ama. ¿No? Dijimos que el espíritu religioso juzga, condena, critica. Está mirando el pelo en la leche. A ver si haces lo que yo hago. ¿Qué más? Es guiado por el Espíritu Santo. Busca que Dios le diga qué hacer y qué no hacer. No está diciendo lo que la gente espera que haga. Si voy a hacer esto, pero caerá bien, ¿no? Que diga esto. Busca hacer lo que Dios quiere que haga. Busca agradar a Dios, no busca agradar al hombre. Está atento a las necesidades del prójimo. Perdona. Acuérdense que el otro condena, este perdona. Cree que la salvación es por gracia, no por mérito. Y recibe bendiciones de manera inmerecida. Y esto es lo que ninguna otra religión tiene. La gracia de Dios. ¿No? Entonces, cosecharás tu siembra. Si nosotros vamos a recibir todas las macanas, la consecuencia de todas las macanas que nos mandamos, empezar a correr. Si cada día
por los pensamientos que yo tengo, por las cosas que me pasan, voy a recibir lo mismo al revés, soy un desgraciado. Pero Dios tiene misericordia. Y a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, Él me bendice. Gracia significa favor inmerecido. No me lo merezco, pero Dios me lo da igual. El hijo pródigo no se merecía nada, el padre le dio todo. Hablando con un amigo me decía, Jacob y Esaú, los hermanos mellizos, la bendición vino para Jacob. Pero si ustedes leen la historia, Esaú era más bueno. Jacob lo traicionó. Jacob lo manipuló. Jacob era un cobarde. Esaú cuando se encuentra, Esaú le dice, yo lo mato a este, lo voy a matar porque me traicionó y se vistió de mí para que la bendición sea para él y no para mí. Y dijo, lo voy a matar, después se le pasó y no lo mató nada. Cuando los años se encuentran, se están por encontrar, Jacob se pega un susto enorme y se le voy a empezar a mandar regalos para manipularlo, a ver si lo ablando. Y cuando llega Esaú le dice, ¿para qué me mandás todos esos regalos? Lo abraza y se le larga a llorar, Esaú. Pero Dios lo bendice a Jacob. Y uno dice, ¿es justo? No es justo. Es inmerecido. Y así es Dios con nosotros muchas veces. Por favor, no es por los méritos que hagamos. Es por la gracia de Dios. Y la religión en general. Lo que te marca son reglas para ser bueno y ganarte el cielo. ¿O no? ¿Qué dice la gente? Y cuando llegues al cielo va a estar San Pedro ahí arriba y va a poner una gran balanza donde va a poner sobre un lado las cosas buenas que hiciste y sobre otro lado las cosas malas. Si las cosas buenas son más buenas que las malas, vas al cielo y si no, vas al infierno. ¿O no? No piensa en eso la gente en general. Pero Dios dice que no es así. Dios dice que nosotros vamos al cielo, nos ganamos la salvación porque Él hizo el mérito. No porque nosotros hayamos hecho el mérito. Él pagó el precio por nosotros. Él puso la balanza totalmente a favor nuestro. Entonces, no tenemos nada de que jactarnos. Y como somos pecadores, perdonados, redimidos, liberados, rescatados por Dios, cuando nos encontramos con otra persona, ¿qué la vamos a juzgar? Si nosotros fuimos rescatados también. Ahora, cuando el espíritu de crítica, cuando el espíritu religioso está con nosotros, estamos pensando, ¿vino a la iglesia? ¿Lee la Biblia? Y empezamos a mirar a ver el error en la persona. Y la condenamos. Y empezamos, che, ¿viste aquel? Mira cómo los miran los tipos de la iglesia. ¿No? Con la escoba ahí. De bruja. Va a salir volando. El que tiene el Espíritu de Dios enseña la palabra, porque Jesús enseñaba la verdad, enseñaba la palabra de Dios, no enseñaba una tradición o una práctica humana, enseñaba la esencia de la palabra de Dios. Busca agradar a Dios y lo adora. ¿Qué hacer? Separar lo que es tradición de la palabra de Dios. Y quiero decirles algo, porque me puse a meditar en esta palabra. O sea, ¿por qué tengo que volver a predicar lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué sería hoy el espíritu religioso, el espíritu fariseico? Entonces, fíjense, ¿por qué los cristianos nos reunimos, o en general el mundo cristiano se reúne los días domingos? Todos los domingos. ¿Por qué en un templo? ¿Por qué una persona está delante, habla y todos están sentados escuchando? ¿Por qué? ¿Ustedes se preguntaron por qué? ¿Alguien sabe por qué? Yo me tuve que preguntar por qué. Digo, ¿por qué lo hacemos? No hay un por qué. La Biblia dice que nos tenemos que congregar. Pero no dice dónde, no dice cómo, no dice nada.
Esto que estamos haciendo ahora es una tradición que viene desde 1500 años, desde la época de Constantino. La gente no se reunía en templos, se reunía en las casas, en las plazas, a comer en familia. Pero como Constantino impuso la religión cristiana en el Imperio Romano, expulsó todas las religiones que estaban en ese momento y dijo, ahora implanto la religión cristiana. Entonces todos los templos que quedaron vacíos se llenaron de cristianos. Ahí empezaron a reunirse en templos. Por eso no estamos reunidos hoy acá. Y a alguien se le ocurrió que el sacerdocio, Clemente de Alejandría dijo que el sacerdocio del Antiguo Testamento debía ser el mismo que el sacerdocio actual. Por eso hay uno que oficia y todos los demás escuchan. Lo que se le ocurrió a Clemente, años después de Cristo. Pero en realidad la iglesia primitiva estaba dirigida por ancianos, por obispos, por pastores. No era uno, sino que era en equipo generalmente que funcionaba. Entonces nosotros estamos con tradiciones. Y a veces nos parece que las tradiciones es la ley. Y si no, vieron que nosotros decidimos no reunirnos los domingos y decidimos reunirnos los lunes primero y después los miércoles, porque nos dimos cuenta que la mayoría de la gente que estaba concurriendo eran personas que los fines de semana se iban y que querían descansar con su familia y poner el día de reunión, los días domingos, era hacer que por ahí el marido no esté de acuerdo porque se querían ir de... Entonces dijimos, vamos para el otro día. Total, ¿dónde dice que tiene que ser el día domingo? Nada, es una tradición que viene por generación en generación y pareciera que fuéramos herejes. Entonces cuando yo presenté en la iglesia, la denominación a la que pertenezco, no aceptaron que sea los domingos. Otra, ¿por qué en un templo con 2 techos y una cruz puesta afuera si la Biblia no dice nada de eso? Por eso nos reuníamos en Faustino en su momento, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas que se puede reunir en cualquier lugar. Entonces empezamos a romper tradiciones que parecían que eran la esencia de la palabra, pero que no lo eran. Pero a veces esas cosas, las tradiciones a veces nos dan una seguridad que no es real. O, por ejemplo, ¿por qué levantamos las manos? ¿Por qué me arrodillo? ¿Por qué digo amén? ¿O por qué digo aleluya? ¿Por qué? Y yo digo todo eso porque fui a una iglesia que decían eso y no me puse a discutir por qué lo decía o no lo decía. Porque me parece que si no levantaba las manos no pasaba nada. ¿Sí? Vieron que en otras iglesias se arrodillan y en otras iglesias, pero me parece que está bien que lo hagan. Está bien que haya tradiciones, pero no tenemos que confundir la tradición con la esencia. La tradición tiene que suplementar, porque que nos reunamos en foro no está mal, está bien, pero podemos cambiar. Si la iglesia decide cambiar, decimos, no nos vamos a reunir más en foro, ahora vamos a hacerlo diferente, lo vamos a hacer de otra manera. Buscamos en la palabra de Dios, lo estudiamos, lo analizamos, ¿está bien? Sí, bueno, ahora sí. ¿Está de acuerdo a la tradición? No, de acuerdo a la tradición no está, pero no quiere decir que sea traición, porque no cumplo con la tradición, porque la tradición es algo humano. Entonces estos judíos venían con la tradición que el abuelo lo había hecho, el bisabuelo lo había hecho, el tatarabuelo, y todos decían que estaba bien, y de repente viene Jesús y no cumple con la tradición humana. ¿Pero qué hace? Sana a los enfermos, resucita muertos, multiplica panes, se manifiesta el poder de Dios en la tierra. Era Dios en la tierra y la gente no se da cuenta porque lo que presta atención es si se lavaba o no se lavaba las manos. Y Jesús se quiere morir. Dice, ¿cómo puede ser? Hipócritas, les dice. La traducción subordinada a la palabra de Dios y el Espíritu Santo y no al revés, está bien. Cuando la tradición está subordinada, está bien. Pero tenemos en claro que es una práctica que nos ayuda. Si a mí me gusta decir después del Padre Nuestro 50 veces amén, hacelo si te hace bien. Pero no quiere decir que seas más santo o menos santo.
o si me siento bien arrodillándome, me arrodillo. Y si me gusta levantar las manos, porque siento el deseo de hacerlo, porque creo que adoro a Dios cuando levanto las manos, las levanto y está bien. ¿Está claro? Bien. El Corbán, porque él le dice, ustedes son hipócritas, ¿por qué? Porque ustedes a veces usan la tradición para no cumplir con los mandamientos de la ley. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice así, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre, muere, algo así, será un desastre. Entonces, el Corbán era una tradición. Miren lo que era esta tradición. El judío decía, yo quiero dar mis bienes, parte de mis bienes al templo. Y entonces parecía un acto bueno. Voy a donar mis bienes, mi casa, el auto, y tengo una cuenta en el banco, el 50% lo dono para el templo. Pero el Corbán me permitía que se efectivizaba esa adoración cuando me muera. Entonces él tenía todo, cuando se moría, lo entregaba al templo. Entonces, oh, qué bueno, mirá todo lo que donó para el templo. Entonces cuando el padre estaba pasando por necesidad, decía, hijo, ¿me puedes prestar 1.000 pesos? No, lo tengo para el templo. Está ofrendado el templo, papá. Lo lamento, pero Dios en primer lugar. Entonces se cubrían para no dar. Entonces se aprovechaban de las tradiciones y no cumplían con la esencia de Dios. Entonces, no solamente que la tradición estaba al lugar de la verdadera, de la voluntad de Dios, sino que en algunos momentos lo superaba. Y a veces hay ritos que superan la palabra de Dios. Sin ir más lejos, Navidad, Pascua, gente celebra el rito y no tiene ni idea, ni le interesa tener idea de cuál es el verdadero sentido, pero sí, el Jueves Santo come pescado. Oh, no, carne no. ¡Un diablo! ¡Dios no lo permita! El Jueves Santo no como carne ni loco. Oh, esto sí que es una persona firme en Dios. No tiene ni idea ni por qué lo hacen. Así somos. Pero nosotros también tenemos nuestras cosas. No, el que leas la Biblia, el que ores, no te transforma en un cristiano. Puedo leer la Biblia todo, se va a verme de memoria y no toca mi corazón la Biblia, no me transforma, me muestra cosas que yo no me rebotan. Dice que tengo que perdonar, no perdono, que ame al prójimo y no lo amo. Entonces, estoy cumpliendo con un rol. Ah, pero yo voy todos los domingos a la misa o a la iglesia. Eso no me transforma en Dios. Yo puedo no ir a la iglesia y Dios tratar con mi vida y ser una persona dócil a Dios. Dios me manda que me congregue. Dios nos manda a congregarnos. Dios me manda que esté en comunión, en comunidad. Pero yo puedo estar en comunidad y no pasarme nada. Y decir, cumplí. Llego a mi casa y cliqueo. Ustedes saben que yo, als abogado, cuando empecé a ir a la iglesia decía, bueno, decime cuáles son las reglas, yo las cumplo y listo. Ya está. Yo entiendo de leyes y ya está, las cumplo y se terminó. ¿Qué tengo que hacer? No tengo que matar, no mato. No tengo que robar, no mato. No tengo que adulterar, no adultero. Listo, soy bueno. Omar, el bueno. Y con eso ya está, me gané el cielo. Y no es así. No pasaba por eso. Yo quería saber la ley, cómo es. Y bueno, a mí decir, bueno, ¿querés ser pastor? Bueno, dame el manual del pastor. ¿Dónde está el manual? El reglamento del pastor. Es como el McDonald's, que vos tenés la franquicia y tenés todo. Si una persona te pide una hamburguesa sin pepino, saben que tienen que contestarle, está todo escrito. Ahora, si alguien viene a la iglesia y te plantea una situación, no está escrito todo. Ni tenés que escribirlo. Tenés que depender del Espíritu Santo. Tenés que ser dócil a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, y dejarte guiar por Él. Es más fácil la ley. Es más fácil ser rígido.
y condenar, juzgar. Acá vamos a poner un cartel en el fórum: los miércoles no se permiten pecadores. Solo santos. Por favor. Solo. No, ni yo. Claro, nadie. Dice la Biblia que tenemos que buscar adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dice la Biblia eso. Así dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y parece más difícil adorar a Dios en espíritu y en verdad, no buscar hacer mérito. Lo más fácil para mí es hacer mérito, agradar al prójimo, quedar bien con todos, que me digan qué bueno que soy. Pero agradar a Dios y ser guiados por el Espíritu Santo parece más difícil. Y hacer las cosas que Dios me diga, aunque no esté de acuerdo o no lo entienda, también. Pero eso es lo que Dios nos dice. Dios no quiere una religión. Dios no quiere una religión. Él está mirando nuestro corazón. Él está mirando cómo amarnos más. Él está mirando cómo sanar nuestras heridas.